Bueno, mi profesión, mi formación en antropología, como proceso, se puede decir que empezó prácticamente desde que yo era pequeña. Yo nací en una isla donde ha habido varias culturas, la cultura africana todavía presente, aunque no exactamente como en África, pero con sus transformaciones. También la cultura caribe todavía presente, con personas que ya no hablaban caribe, pero cuyo vocabulario ha pasado en la isla de Martinica y de antes el de Guadalupe, ha pasado a muchas profesiones. Por ejemplo, la pesca, casi todas palabras de la pesca son del Caribe y la utilizan los descendientes de africanos hoy. Es una isla bastante compleja. Hay también grupos que han venido en el siglo XIX de la India, los culi, me dicen culi, que también tienen su lengua y que también influencian la cultura actual también de las Antillas, que es una mezcla también a través de su idioma propio, que es el creol que se distingue el creol de martiniqueño del creol, por ejemplo, de Jamaica o de ciertas islas inglesas, aunque en Trinidad y en las islas pequeñas que están cerca de Guadalupe y Martinica hablan el mismo creol que en las Antillas francesas. Eso hace también una complejidad mayor porque, bueno, penetran cosas que vienen de repente de las otras Antillas y se instalan también ahí y se adaptan ahí. Es muy complejo y se puede ver esa complejidad en un artículo interesante reciente que hizo sobre este tema Esteban Ozoñi, por ejemplo, ¿no? Yo viví en dos de esas, primero en Guadalupe hasta los 6 años y luego en Martinica hasta la adolescencia. Y yo viví en periodos también de guerra, la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, teníamos en el mar, teníamos todo el tiempo submarinos alemanes y submarinos después también norteamericanos. Los alemanes venían todo el tiempo a buscar agua y también peces frescos y cosas así que han sido pescados ahí. Y también a bailar con las muchachas de la isla. Y entonces eso traía otro problema más cultural de unos alemanes que no tenían nada que ver con lo que se conocía antes en las islas. Posterior fuerte con los norteamericanos a cada rato en la isla, que venían a beber ron, a buscar ron martiniqueño, a bailar con las mujeres de la isla y a beber mucho ron. Y a partir de las 4 de la tarde se encontraban los norteamericanos en toda parte de la ciudad principal de la isla, la capital, que era Fort-de-France. Se encontraban norteamericanos borrachos todo el tiempo cantando en gringo, ¿no? Entonces, todo eso formaba una complejidad en las islas que uno no se daba cuenta enseguida. Posteriormente, reflexionando sobre todo eso, y dije, caramba, yo vivía en una situación de verdad muy compleja, ¿no? También yo tuve una gran amistad durante 2 años seguidos con un viejo caribe que me enseñó hasta una canción que él quería mucho. Y yo después, cuando yo salí de las Antillas, la primera vez que yo fui a Francia, porque me la contó en francés, ya no sabía caribe, sino palabras del Caribe. Y entonces él me la contó en francés y yo todavía sé hasta hoy esa canción. Significa que me marcó esa canción. Es una canción, curiosamente, que no tiene nada que ver con los caribes, pero también posteriormente pensé que la situación del muchacho, del cual se habla en la canción, que era un muchacho corso de Córcega, es una isla muy lejos, pero isla también. Y en Córcega
hay una situación, había, yo no sé si todavía sigue, pero siempre antes hubo eso en Córcega, que cuando había problemas entre dos familias y que un miembro de una familia mataba a otro por discusiones fuertes o por beber o cualquier razón, él tenía que esconderse para que la policía no lo agarrara y se iba a una parte que se llama el maquis. Y el maquis es un lugar de una vegetación tan enmarañada, tan difícil, que nadie sabe caminar ahí, menos los que se refugian ahí, que aprenden a defenderse en esa situación vegetal que es muy complicada, ¿no? Esa canción tiene que ver con un muchacho que salió de su pueblito, no dice por qué, pero se comprende por qué, porque se sabe la situación de cómo es en Córcega, y entonces que se va hacia el maquis y llora sobre sí mismo, que tiene que abandonar su novia, su pueblo, su sociedad, su familia, abandonar todo para vivir solo, escondido en una situación vegetal sumamente difícil. Y la forma de hablar de él es una forma sentimental, muy sentimental. Y yo me dije que tal vez ese Caribe le pasó eso cuando era joven, que él vivía tal vez con un grupo familiar, porque yo lo conocí en la ciudad de Saint-Pierre. Esa ciudad fue totalmente destruida por el volcán en 1902. Y yo pensé que tal vez él era un niño en esa época y que su familia tal vez desapareció por el volcán, por el efecto del volcán, y que él logró salir. Nadie supo que él se había salvado, porque él estaba viviendo solo en una cueva encima de Saint-Pierre, de la ciudad de Saint-Pierre. Había muchas cuevas ahí, en unas montañas rocosas, y era ahí donde vivía. Y cuando yo lo venía era que bajaba a Saint-Pierre para ir hacia el mar. Y yo pensé que él se acercó al muchacho de Córcega, a lo más probable que no sabía que era Córcega, y que se identificó tal vez con ese muchacho a causa de esa canción. Entonces, cuando yo dejo las Antillas con toda mi familia, que nos vinimos a Venezuela, Venezuela era un sitio que mi papá quería volver a conocer, porque mi papá lo conoció a los 17 años. Él estuvo 4 años, hasta los 21 años allá. Y se fue porque se enamoró por foto de mi mamá, que recibió la foto de una tía de él que se había escapado del volcán también de Martinica, vivía en Guadalupe. Mi mamá era de Guadalupe, y entonces se va en vacaciones a Guadalupe y se casa con ella. Pero nunca olvidó Venezuela. Y guardó un recuerdo muy fuerte de Venezuela. Y él me pasaba ese recuerdo a mí también pequeña. Nos enseñó a nosotras, a niñas mayores, canciones en español, por ejemplo, a veces muy cómicas, todas sus canciones eran siempre muy cómicas. Y por eso que yo terminé leyendo muy bien el español. Cuando llegamos a Venezuela, llegamos por cierto a La Guaira, en barco. Y entonces la llegada a Venezuela fue también un cambio completo, no de vegetación, porque la vegetación era bastante similar a la vegetación de las Antillas, especialmente en la costa, ¿no? Pero el español, claro, traía un ambiente totalmente diferente. Las ciudades también muy diferentes, la forma de las ciudades. Por ejemplo, cuando yo llegué, yo vi todos los barrios encima de La Guaira, arriba. Eso fue para mí una imagen increíble. Me casé bastante rápidamente después de llegar a Venezuela. Nos conocimos en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y él iba como amante de la filosofía a la Escuela de Bellas Artes para saber qué es lo que el arte representa para el filósofo.
Y yo iba por el amor a la pintura, que me gustaba mucho la pintura y yo pintaba. Nos casamos muy rápidamente y él quería irse a Europa a hacer un posgrado en filosofía y nos fuimos a Austria. Y en Viena yo no estudié en la universidad porque no podía, yo tuve la niña que nació en París y yo iba a menudo a conferencias en la Universidad de Viena. Y allí yo conocí también conferencias en etnología, porque en Europa no se decía antropología, sino etnología. Ha muy interesante la conferencia de los etnólogos, y yo vi bastantes en Viena, porque ellos fueron una de las primeras escuelas antropológicas en existir, y ellos se ocuparon sobre todo de África. Y fue bien interesante ver los enfoques que tuvieron ellos en su enfoque antropológico, ¿verdad? Ahí yo empecé a tener la idea, yo voy a estudiar esto. Entonces yo me dije, voy a estudiar antropología, pero yo no sabía si había antropología en la universidad en Venezuela. Entonces yo dije a una hermana mía que quedaba en Venezuela, yo le dije, búscame por favor en la embajada francesa si hay posibilidad en Venezuela de estudiar antropología. Ella preguntó y le dijeron que sí, que había, pero solamente en la Universidad Central en Caracas, en la UCB. Entonces yo decidí que yo iba a estudiar allí. Yo regresé a Venezuela con Cristina, mi niña, que era ya una niña que caminaba y hablaba. Estuve en Barquisimeto. Ahí yo tuve la ocasión, porque enseguida me dijo mi cuñado médico, me dijo, mira Jacqueline, ¿te gustaría enseñar francés y latín en 2 liceos venezolanos? Yo le dije, sí, pero yo no estoy graduada para enseñar en liceos. Sí, pero tú estudiaste 6 años de latín, chica, me dijo. Entonces me aceptaron en los 2 liceos. Entonces ahí yo tuve la idea de aprovechar, como yo estaba trabajando en 2 liceos de Barquisimeto, aprovechar la ocasión para sacar el bachillerato venezolano y poder más fácilmente entrar a la universidad venezolana. Entonces yo me inscribí en la central y empecé a estudiar. Yo fui la 4ª cohorte. Había habido nada más 3 cohortes antes que yo, con muy pocos alumnos. La primera yo creo que tuvo 4 alumnos nada más. Fue como la mía, que tenía nada más 9 estudiantes. Y de modo que había muy pocos antropólogos en esa época, y hubo que incluso utilizar en la central unos antropólogos venidos de otra parte. Como venezolanos había nada más el profesor de antropología física del 3er año, la profesora de antropología física del 3er y 4º año también, solamente que tenían 2 enfoques diferentes, ellos 2. El primero era venezolano porque había estudiado en México. La segunda era española, de Cataluña, catalana, y ella había venido a Venezuela al mismo tiempo que otros que habían estudiado con ella, también antropología física, que llamaban eso naturismo, y que ella había estudiado al mismo tiempo que los que se fueron a México también, por ejemplo, a enseñar. Entonces, había también 2 profesores norteamericanos, uno era un pastor también protestante en Caracas, además de que era antropólogo. Había un lingüista que no era tampoco venezolano, yo apenas lo recuerdo, porque cuando él dio clase yo todavía no estudiaba lingüística, y cuando estudié lingüística utilizaron a Esteban Musoni, que estaban recién graduado, pero Esteban era un lingüista muy especial, porque tenía oído absoluto y
había estudiado, no solamente había estudiado lingüística, sino que ya había aprendido muchas lenguas indígenas y sabía hablarlas. Teníamos como matemática, estadística y demografía. Ahí sí fueron venezolanos. Los trabajos de campo que hicimos en antropología, pero con la profesora de sociología que nos mandaba a los barrios de Caracas, que llamaban en esa época barrios marginales, porque había la idea en el intelectual que el barrio en Caracas era un barrio marginado de la sociedad. Esa era la idea del barrio, ¿no? Así que yo trabajé, uno de mis primeros trabajos de campo fue en barrio de Caracas. Eso fue muy importante, porque nos mostró que dentro de nuestra propia sociedad urbana, ¿verdad?, había barrios donde la gente vivía totalmente diferente de nosotros. Yo estudié en uno de los peores barrios de Caracas, es decir, uno donde había más malandros, más droga que se repartía, que la policía en esa época repartía a los niños y a los adolescentes sobre todo. El barrio Los Herrazos fue el primero, que fue una experiencia realmente que fue fundamental para mí, porque me mostró los diferentes aspectos de una sociedad. Ahí yo descubrí aspectos que yo no conocía, que no había conocido ni siquiera en las Antillas, porque era muy diferente el pobre en las Antillas del pobre en Caracas, muy diferente. Yo nunca había visto pobres que vivían en casas de zinc o de cartón piedra, ni que dormían sobre cajas que recogían en las tiendas, que botaban sus cajas vacías. Entonces ponían las casas unas al lado de otra y dormían sobre esto. Los niños también, aunque los niños muy chiquitos los dejaban en la costa, porque la mayoría eran de Miranda. En la costa, algunos eran de los Andes también. Y yo vi la diferencia entre pobres andinos y pobres mirandinos en ese barrio, ¿no? El trabajo en el barrio fue de verdad fundamental. No solamente para mí, yo pienso, sino para los demás que, como yo, trabajaban en barrios también, en trabajo de campo. Les cambió la opción también, además, a mi trabajo posterior con los campesinos andinos. Eso fue mi primera introducción también, ¿no? Entonces, antes de nosotros, los trabajos de campo eran prácticamente únicamente o en arqueología, que eran muy poquitos que estudiaban arqueología, y además nada más el tercero o el cuarto año, o con los indígenas. Todos los que iban a etnología, es decir, antropología sociocultural, únicamente estudiaban con los indígenas, hacían su trabajo de campo. Y uno de los profesores era el recién ingresado, que era Esteban Musoni, que fue un muy buen profesor también. Es uno de los que nos ha hecho hacer un trabajo muy interesante con indígenas en el Arauca. Eso ya fue en el cuarto año. Fue un trabajo de verdad importantísimo que nos mostró también lo que es una sociedad indígena, porque no había sino dos que sabían un poco el castellano. Los demás no hablaban sino su lengua, que era el guaibú, no guajiro, sino guaibú playero, porque la Arauca es frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces, o uno está en la ribera colombiana o en una ribera venezolana. Fuimos porque los guaibos tenían un problema muy grande que se sabía desde Caracas, pero no se entendía por qué. Ellos se quedaban 4 años en la orilla venezolana y luego pasaban a la orilla colombiana unos 4 años también. Después otra vez volvían a Venezuela y así se la pasaban migrando de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela. Ellos eran pescadores en el Arauca y eran agricultores. Entonces ellos hacían sus conucos durante 4 años y cuando estaba floreciente el conuco,
lo abandonaban para ir a la orilla del otro lado. Entonces, no se sabía qué pasaba ahí. Y nosotros sí lo comprendimos fácilmente. Era que a los 4 años ya venían los ganaderos del llano a sacarlos y a hacerlos cruzar el río e irse del otro lado. Y cogían todo lo que tenían de producción en su conuco, que no era tan grande tampoco. Y porque estaban bravos con los indígenas, porque los ganaderos tenían, como se sabe en Venezuela, el ganado está libre en el llano. Cada ganadero tiene su ganado marcado especialmente, ¿no? Con un, ¿cómo llaman eso? Hierro. El hierro. Con un hierro especial que tiene su marca, así que no se confunden los ganados. Entonces ellos lo tienen libre, pero los indígenas no saben lo que es un ganado. Para ellos, cuando encuentran una vaca o un joven toro, para ellos es un animal que está libre ahí y que uno puede cazar para comer, porque ven eso como un venado. Entonces, cuando encuentran un animal de esos solo, ahí, que no ven nunca el grupo completo, entonces ellos lo cazan, y lo matan y lo comen. Y eso no podían soportar los ganaderos. Entonces, cada 4 años lo sacaban cuando ya habían terminado su conuco y que producía el conuco, que eso era lo curioso también. Y lo mismo hacían los colombianos del otro lado. Así que los ganaderos colombianos y venezolanos hacían lo mismo de ambos lados de la Arauca. Eso iba a tener una tragedia. Después que terminamos el trabajo, regresamos a Caracas. El año siguiente nos graduamos, nos fuimos todos a trabajar a diferentes partes. Y un buen día yo vi en el periódico que habían sido totalmente exterminados por los ganaderos. Eso salió una sola vez en el periódico. Mas nunca volvió a salir ninguna noticia y no les hicieron nada a los ganaderos. Venezolanos y colombianos se unieron para matarlos. Los invitaron para hacer la paz con unas grandes mesas donde ofrecieron cochino. Y cuando estaban comiendo con los niños y con los viejos, con todo el mundo, de ambos lados, los colombianos y los venezolanos lo mataron con escopeta, toditos, menos 2 jóvenes que lograron escapar, corriendo a toda prisa, sí, para evitar las balas, se metieron en la selva y llegaron hasta el Amparo, que era el pueblo venezolano. Siempre, yo sé que hay países donde le parece raro que los venezolanos hayamos dado tanta importancia en nuestros estudios a los indígenas, pero yo creo que ha sido una experiencia sumamente importante, porque nos ha hecho reflexionar mucho, y también sobre los antepasados del venezolano, además porque la población venezolana actual es mestiza en gran parte y descendiente también de indígenas, o hace 300 años, o hace 200 años, o hace 100 años, o hace 15 años, porque yo he tenido alumnos muchas veces en mis clases en la UCB y luego en la ULA, que tenían, por ejemplo, el abuelo, que era los 2 abuelos maternos que eran, por ejemplo, del Orinoco, que venían de un grupo indígena del Orinoco, porque venían de los Guaraó, del delta. Del delta del Orinoco, o que venían, por ejemplo, de un grupo apureño indígena, todavía hoy, pero sus nietos estaban estudiando en la ULA, por ejemplo. Es decir, que no hay una separación radical entre el indígena y el criollo, porque aunque criollos, muchos son orgullosos de ser criollos y no indígenas, porque piensan que es una vergüenzura ser
descendientes indígenas, pero la mayoría no. La mayoría saben que son descendientes indígenas. Y eso es importante también, ha sido importante para muchas tradiciones. Primero hubo una gran atención al indígena y al mismo tiempo una atención a la arqueología. Porque hubo profesores que se formaron en Estados Unidos en arqueología, porque se formaban en el IVIC, el Instituto Venezolano de Investigación Científica, fundado bajo Pérez Jiménez. En el IVIC fundó Cruz Centro, el primer laboratorio de arqueología, donde formó estudiantes que estudiaban antropología en la UCB. Y entonces fueron alumnos de él en la UCB, en el IVIC, y luego lo mandaba a hacer un doctorado, una maestría y un doctorado en Estados Unidos. 1967, el mismo año del terremoto de Caracas, que fue en julio de 67, entonces se retrasó un poquito la graduación para el mes de octubre a causa de esto, ¿no? Que estuvo muy maltratada Caracas por el terremoto. ¿Qué iba a hacer yo una vez graduada? Bueno, la escuela quería absolutamente que yo me presentara como candidata a una cátedra ahí, y concursé y gané el concurso. Entonces yo me quedé para trabajar en la escuela de antropología. Empecé enseguida incluso. La cosa es que la escuela estaba bastante diferente de cuando yo entré, porque habían pasado varias cosas. Pasaron varias cosas. En 67, después del terremoto, no hubo casi nada, porque bueno, la ciudad quedó bastante mal. Pero a partir de enero empezaron otra vez los problemas entre el gobierno y los estudiantes. Sin embargo, se lograba trabajar, yo no sé cómo, pero se lograba hacer estudiar a los estudiantes, y ellos también hacían su trabajo de campo, seguían con los barrios, pero ya no se trabajaba tanto con los indígenas, porque hubo una política diferente en la ULA, en la UCB, y ya no se ayudaba a los estudiantes para su trabajo de campo, tenían que pagar ellos mismos. Así que eso fue un primer cambio importante. El profesor José Cruz nos dio un seminario de posgrado ya acerca de Malinowski, Bronislaw Malinowski. Eso fue realmente interesante para nosotros, para mí, ese seminario, porque con él yo aproveché algo que yo no sé si los demás lo supieron aprovechar, fue comprender de dónde venía por primera vez la idea del desarrollo sociocultural, del subdesarrollo, la idea del subdesarrollo que correspondía a eso, porque si uno no estaba desarrollado, entonces estaba subdesarrollado, lo que nos pasaba a toda Latinoamérica. O sea, eso fue importante para comprender todo lo que iba a venir a partir de ese momento en la antropología y en el país, en la política económica, social del país. Leía Gino Germani, que se presentaba, lo presentaban como el gran autor para comprender lo que era subdesarrollo y desarrollo. Y me di cuenta que las ideas venían mucho de Malinowski, pero que la gente no lo conocía en América Latina suficientemente para darse cuenta. Eso influyó mucho. Bueno, no te puedo decir para toda América Latina, pero yo lo sé a través de Venezuela. En Venezuela surgió inmediatamente programas de desarrollo en base a las ideas de Gino Germani. Todo el mundo tenía que leer a Gino Germani. Yo tenía también su libro. Fundaron incluso instituciones en relación con lo que es el desarrollo. En Venezuela, todas esas instituciones que se llaman Corpo Andes, Corpo Zulia, Corpo,
siempre en base a las ideas del señor Yamani para desarrollar regionalmente el país. Entonces, cada región había un programa de desarrollo. Y lo hacían sobre todo los sociólogos, que eran los encargados del desarrollo. Por ejemplo, yo, después de algún tiempo, yo quise migrar de Caracas a Mérida, porque Caracas se había vuelto la escuela bastante insoportable. Insoportable por varias razones, no solamente los militares que seguían regularmente invadiendo la universidad, sino también por ciertos profesores que vinieron de Argentina, especialmente los sociólogos, que decían en la escuela que era un error completo de enseñar la antropología con trabajo de campo, que el trabajo de campo se tenía que hacer después, cuando uno hubiera aprendido mucha metodología. Entonces la metodología después se utilizaba para ese trabajo de campo, pero que no se podía hacer al mismo tiempo estudiar metodología y hacer trabajo de campo, lo que me parece que era un grave error. Había algunos profesores que seguían por costumbre ese trabajo de campo, especialmente en las zonas indígenas. Eso se siguió. Pero los otros trabajos de campo de los campesinos, etcétera, se iba a hacer en adelante únicamente en relación con programas de desarrollo. Únicamente. Para demostrar primero el subdesarrollo, había categorías para demostrarlo, y demostrar cómo se iba a hacer el desarrollo. La América Latina estuvo sumergida en la idea de desarrollo aplicada a nosotros mismos. Entonces, era un poco, yo diría que eso le hacía que uno se sintiera mal, porque uno se sentía gente subdesarrollada, gente que como que no servía por ser subdesarrollada y que tenía urgentemente que desarrollarse para tener derechos prácticamente a sobrevivir. Eso era la idea básica que uno tenía. También empiezan nuevas dictaduras en varios países, y en Venezuela cada rato se habla de que va a haber un golpe de Estado. Vivíamos con la idea del golpe todo el tiempo y pasamos muchos malos momentos, y especialmente la gente del pueblo, por supuesto, la gente de los barrios. Cuando se habla de subdesarrollo y desarrollo es cuando se abandona bastante a los indígenas y se ocupa más que todo, aunque siguen siempre algunos antropólogos ocupándose de esto. Y había que ayudarlos, porque sobre todo ese problema de subdesarrollo, ¿verdad?, se pensaba que los indígenas eran los más subdesarrollados. Era la idea de la política gubernamental. Entonces había que hacer que los indígenas tuviesen proyectos que se hacían desde arriba y no desde ellos. Y hubo antropólogos que procuraron demostrar que eso no se podía lograr si no se hacía con ellos, y que ellos tenían que dar las ideas acerca de cómo se querían desarrollar, y no el gobierno, por ejemplo, venezolano, ni la sociedad criolla. Hubo algunos antropólogos que trabajaron bastante para eso, como Esteban Emilio Monzoni, su hermano Jorge Monzoni, que murió antes de tiempo, y mi hermano Gerald, que trabajaba con el JAN y era coordinador de indigenismo a nivel nacional. Él tuvo que luchar mucho para que los indígenas no fuesen abandonados a su mala suerte de ser demasiado subdesarrollados, ¿verdad? Y él tuvo que ocuparse mucho de ellos. La situación dependía mucho también de la política en esa época, la situación del antropólogo. Cualquier problema que se quisiera ayudar, porque el antropólogo hasta ese momento se había pensado que él podía arreglar, ayudar las comunidades con las cuales trabajaba para transformar, si había problemas, transformar los problemas en algo más concreto,
mejor para vivir que vivir con problemas, especialmente cuando los indígenas vivían en los límites de las ciudades también, dentro de las ciudades. Eso creó muchísimo problema porque habían invadido los indígenas también zonas urbanas. Lucha constante con el poder. Eso sí, menos los que se quedaban en clase nada más todo el tiempo, los que trabajaban en el campo, que trabajaban con indígenas, con campesinos, con barrios. Entonces eso sí tuvieron que abandonar, y si no abandonaban, había una cierta persecución contra ellos. Porque la invasión también de la ciudad fue grande en esa época. En el campo hubo muy poca ayuda al campo, porque la idea era muy fuerte que si tenemos petróleo es para utilizar el petróleo para pagarnos todo e importar todo. Y fue cuando también Venezuela se transforma en un país importador, además de exportador. Importador de todo. Y eso ha sido grave, porque cualquier problema que pudiera haber con el exterior repercutía en que la importación ya fallaba. Vivimos esa época como pudimos. Yo me fui de Caracas y eso me iba a abrir un campo mayor para la antropología, de haber dejado Caracas. Me fui porque ese problema de que no se podía trabajar antes de conocer bien la metodología, y están todavía hoy aprendiendo metodología en la UCED. Es decir, que nunca termina uno de aprender la metodología según esa idea. Fue curioso que se importara esa idea del sur. Yo quise una vez estudiar por qué había surgido esa idea en el sur, tal vez por las dictaduras que tuvieron y que fueron más fuertes que las nuestras,